A Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Reina o no reina? Reina. ¿Viene o no viene? Vive. ¿Sana o no sana? Sana. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Su hermano pastor Lenín Gómez. Estamos dirigiendo la iglesia Primera Las Señales de los Últimos Tiempos en la comunidad de Pantoja. Y estamos en el barrio La 800, en la calle Redención, número 2, esquina Unión. Dios bendiga al pastor Cava y a su esposa, y a todos los hermanos y amigos que hacen acto de presencia en esta noche. Estamos en la presencia del Señor y le damos gracias a Dios que nos da ese gran privilegio. Quiero invitarle a que se pongan de pies en esta noche. Si alguien es amable, que me ayude con un celular para... Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios ver esto, porque la verdad no me ayuda mucho. Gloria a Dios. Habla su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 5, verso 21 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 en adelante. La palabra del Señor, por ser santa, la vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen a la letra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. El Señor nos bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y pidámosle a Dios que nos dé gran sabiduría para entender las sagradas escrituras. Soberano Dios y Padre celestial, a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendice de manera especial a todo el pueblo que ha pedido escuchar lo dicho de tu boca. En esta preciosa noche pido que añada salud, bendición y vida eterna a todos los oyentes. Permítenos, Señor, poder entender las sagradas escrituras y que ellas puedan sumar a nuestras vidas salvación y vida eterna. Ato al diablo, reprendo a los demonios. Todo plan satánico caiga por tierra al mencionar tu palabra. Oh Señor, hazte notorio entre nosotros. Sana al enfermo, liberta al endemoniado y añade a los que han de ser salvos. En el nombre poderoso de Jesús, manifiéstate. El Señor nos bendiga. Puede sentarse en esta preciosa noche en la paz del Señor. Quiero predicar en esta hora bajo el tema: un hombre que obedeció la voz de Dios. Dígale eso al que está a su lado. Un hombre que obedeció la voz de Dios. Alabado sea Jesús. Un hombre que obedeció la voz de Dios. La Biblia es un libro fascinante. Es el libro de los libros. Es un libro más traducido en todo el mundo. La Biblia es el código divino a través del cual Dios ha de juzgar al mundo entero. Está revelado en las Sagradas Escrituras, dicho por el Creador del universo, que los cielos y la tierra que existen fueron hechos por la palabra de Dios. De hecho, dice las Sagradas Escrituras que los cielos y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Porque hablar de la voz de Dios es hablar de las Sagradas Escrituras. La palabra tiene dos formas: oral y escrita. Oral y escrita, y contiene un mensaje. La palabra, tanto oral como escrita, contiene un mensaje.
mensaje puede ser positivo para usted, como puede ser negativo. Donde acabamos de leer en el libro del Génesis, que no es un misterio para ustedes, que el Génesis es el primer libro de la Biblia y que allí aparecen todos los orígenes. De hecho, la palabra Génesis significa orígenes, comienzo, el principio. Y allí Dios revela de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, la vida de un hombre que ha dejado concertado a muchos estudiosos y teólogos, porque es un hombre que existió antes de Noé, se llamó Enoc. Y este Enoc es un personaje fascinante, es un personaje enigmático en las Sagradas Escrituras, enigmático por muchas razones, es un personaje antidiluviano, es un hombre que vivió antes del diluvio, y donde acabamos de leer en el capítulo 5, verso 21, este hombre aparece como si fuera de una película de Hollywood. De repente, en el escenario profético, en el escenario donde los hombres comenzaron a multiplicarse, donde los hombres comenzaron a determinar quiénes ellos iban a ser, y entre los dos grupos que habían, que se abrió allá en el Génesis cuando Caín comenzó a servir al diablo porque mató a su hermano Abel, pero Abel era un hombre que caminó con Dios y que Dios lo tomó como justo, y un hombre que le dio a Dios lo mejor. Aquí se abrieron dos simientes. Aleluya, gloria a Dios. La simiente de la serpiente y la simiente de Dios, la simiente del cordero. Porque el Dios le dijo al diablo: tu simiente será contra mi simiente. Tú me herirás en el calcañar, pero yo te voy a herir en la cabeza. La humanidad se dividió en dos grupos. Digan conmigo, dos grupos. Digan conmigo, dos grupos. Un grupo que oye la voz de Dios, pero un grupo que obedece la voz del diablo. Aleluya, gloria En a esta Dios. vida usted no puede estar en el medio. Amén. En el Génesis vemos que hay dos grupos: el de la serpiente, la simiente de la serpiente, los hijos de la serpiente, que es símbolo del diablo, porque Apocalipsis, que es el último libro de las revelaciones, allí Dios revela que la serpiente antigua es el diablo. Y que hay un grupo que no se pone la marca de la bestia, que hay un grupo que tiene el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, y que ese grupo va a ser arrebatado, y que ese grupo va a ser tomado en el reino de los cielos. Si aquí hay alguien de ese grupo, den un aplauso al Señor. Ahí está, dos sellos: el sello del Espíritu Santo y el sello del falso profeta, quien va a representar al anticristo. Ahí están los dos grupos. Los dos grupos comienzan en el Génesis y van a terminar en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y dentro de todos los personajes, de los hombres que Dios llamó hombres comunes y corrientes, porque hay hombres en la tierra que son comunes y corrientes, y Dios llama a esos hombres comunes y corrientes para cosas especiales, para cosas específicas, para cosas extraordinarias. Y donde Dios dice que este hombre Enoc es séptimo desde Adán. Es decir, que había hombres que en cada generación Dios hacía historia. Y este Enoc es uno del séptimo desde Adán, a través del cual Dios comenzó a hacer historia. El papá de Enoc se llamó Jared. Digan conmigo, Jared. Digan conmigo, Jared. Jared tenía 62 años de edad cuando engendró a Enoc. Y oiga qué pasó. Enoc es tan extraordinario que su papá tenía 62 años. Y después que lo engendra, ¿sabe cuántos años duró Jared viviendo? Digan conmigo, 900 años. 900. ¡Wow! 900 años. Creo que es el segundo o el tercero en la Biblia que más años duró, porque dice que murió a los 962 años, casi un milenio, el papá de este Enoc. Enoc
hizo con su nacimiento, produjo que su padre durara 900 años de vida. Había un plan, había un propósito. Pero en el transcurrir del caminar de Enoc, así comienza la historia de Enoc, que su papá lo engendró a la edad de 62 años y después que lo engendró duró 900 años. Aleluya, gloria a Dios. Luego a los 65 años, oiga qué cosa, viviendo una vida común y corriente. No conocemos que no haya sido un malvado, porque hay hombres en la tierra que son malvados. Aleluya. Y podríamos mencionar ese tipo de hombres. Los que venden drogas son malvados, porque están acabando con la juventud. Porque la droga se le come la masa cefálica a los jóvenes y los vuelve locos. Y si usted no lo quiere saber, si usted quiere confirmarlo, vaya al 28, que va a encontrar jóvenes de 15, de 16, de multimillonarios, que los tienen amarrados allá. Porque mire, están locos, pero locos. Pregunte por qué causa, por fumar droga. Amén, gloria a Dios. Aleluya. En estos días, hoy estaba viendo yo un video de una gente que andaban armados en una jipeta tratando de secuestrar a una niña de 14 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Digan conmigo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabe para usted para qué? Para sacarle los órganos y venderla. Posiblemente haya sido para eso. Hay otras que la buscan para prostituirla. ¿Usted sabía eso? Da pena y vergüenza a qué se dedican muchos hombres en la tierra. ¿Usted sabe que hay padres que hacen pacto con el diablo? Familias que hacen pacto con el diablo. Y dentro de estos pactos, ¿sabe lo que hacen? Le sacrifican sus hijos. ¿Por qué se convirtió mi bisabuelo de parte de mi mamá? Pregúntenme, ¿por qué? Porque el diablo le salió y le dijo, dame la polla pequeña que te voy a hacer millonario. Dame la polla pequeña que te voy a hacer millonario. A ese hombre le habíamos predicado de todas las formas y nunca se había convertido. Pero ahora se le aparece el diablo, literalmente se le aparece el diablo y le dice, dame la polla pequeña que te voy a hacer millonario. Un hombre que se pasó toda la vida jugando gallo, bebiendo como un loco y tocando mujeres de la calle, no respetaba mujeres. Y ahora se le sale el diablo diciéndole que le dé la polla más pequeña. ¿Usted sabe cuál era la polla más pequeña? Mi tía Cuca. Que el diablo quería que se la sacrificara para darle dinero, porque el diablo anda por esta tierra. Si usted lee el libro de Job, capítulo 1, va a encontrar que Dios le preguntó al diablo, ¿de dónde tú vienes, diablo? Y el diablo le dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe usted dónde está el diablo ahora mismo? ¿Sabe usted la gente que le sirve a Satanás? Todo el que está leyendo el horóscopo está consultando al diablo. Todo el que se lee la taza está consultando al diablo. Todo el que visita un brujo, un santero, o hace brujería, o hace un resguardo, o un cuadro medio raro, está consultando al diablo. Primera de Corintios capítulo 10 verso 19 en adelante dice que lo que la gente sirve no es a los ídolos, sino a los demonios. Gente que tiene santería, gente que tienen cuadros en su casa y no saben que esos cuadros son portales que le abren la puerta al reino de las tinieblas. Aleluya. Gloria a Dios. Y Enoc, antediluviano, vivió en una época que no era la mejor época de los moradores de la tierra. Dice que este hombre, a la edad de 65 años, digan conmigo, 65 años. 65 años. Dice que él engendró a Matusalén. ¿Saben ustedes quién es Matusalén? Es el personaje de toda la historia que duró más años de vida. ¿Cuántos años duró Matusalén? ¿Quién sabe? 69 años. ¿Qué cosa? Denle un aplauso a Dios. ¡Wow!
Dios lo hizo para vivir muchos años, pero el pecado ha venido destruyendo a la humanidad. El pecado nos redujo la vida. Dios no creó para que vivamos para siempre, pero Adán y Eva metieron la pata. Y después de Adán y Eva, la humanidad se corrompió, como están muchos hoy, que están corrompidos. Le voy a decir lo que pasaba en el tiempo de Enoc. En el tiempo de Enoc dice que toda carne había corrompido su camino. La palabra camino significa conducta, sus buenos principios. La gente dejó los principios divinos y comenzó a caminar por sí solo. El hombre le dijo a Dios: no te necesitamos, ni a ti ni a tus leyes. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Dice la Biblia que en la tierra entonces surgió mucha maldad. ¿Qué había en la tierra? Mucha maldad. En esa época vivía Enoc, donde había mucha maldad. Dice que en la tierra había mucha violencia. Diga conmigo, violencia. Había asesinato, había criminalidad, había secuestro, había violaciones terribles. En el tiempo que Enoc se convierte a Dios, dice la Biblia que todo el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo en continuo hacia el mal. El hombre no tenía remedio. Ya conmigo, no tenía remedio. El hombre de esa época estaba entregado al diablo por completo. Todavía no ha llegado el diluvio. Todavía no había llegado. Y él no vivía en esa época. Dice que la gente se casaban, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso tiene un mensaje. ¿Sabe qué es lo que significaba eso? Que la gente vivía para sí, pero no para Dios. A la gente no le interesaba a Dios en esa época. Todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana. Todos se apartaron del camino de Dios y comenzaron a vivir sus propios caminos. Dice la historia que Enoc era un escriba y un agricultor. Ese era el oficio. Era agricultor, era un escriba. No se le conoce como un malvado. No se le conoció como un malvado. Pero sí hay un antes y hay un después en la vida de Enoc. Yo no sé qué tipo de hombre tú eres. Si eres sabio o eres necio. Si eres bueno o eres malo. Si eres injusto o eres justo. Yo no sé qué tipo de mujer en esta época tú eres. Lo que yo sé es que la voz de Dios está latente, hablándole a los seres humanos. Y cuando dice que los hombres bebían, comían, oigan, hacían todo lo que hacían, nos da a entender algo. Ya la gente no estaba escuchando, Hilario, la voz de Dios. Ya la gente estaba escuchando la voz de los demonios. De hecho, se revela en las escrituras. El mismo Enoc, cuando Dios lo llamó, comenzó a hablar en sus libros. Oiga bien, porque se escribió el libro de Enoc. No aparece en nuestra Biblia, pero los ortodoxos lo tienen en su Biblia. El libro de Enoc, que son como 5 tomos de las cosas que Dios le reveló a este hombre. El libro de Hebreo habla de Enoc, capítulo 5, verso 11. Dice que Enoc, 11:5, caminó con Dios y antes de que sea llevado al cielo, dio testimonio de haber agradado a Dios, dando a entender que una vez que se convirtió, fue un hombre distinto, fue un hombre diferente a todos los hombres de su época. ¿Hay aquí algún hombre que agrada a Dios? ¿Hay aquí algún joven que puede levantar la mano y decir: yo amo a mi Creador? Yo amo al Dios del cielo. Si tú no amas al Dios del cielo, yo te pregunto: ¿a quién es que tú amas? Porque había gente en la época de Enoc que amaban la bebida más que a Dios. Amaban la sexualidad más que a Dios. Amaban el matrimonio más que a Dios. Amaban las cosas materiales más que a Dios. Y este hombre se convierte de una forma extraña.
Dice que una vez que él tenía 65 años, engendró a Matusalén. Y una vez que engendra a Matusalén, dice la Biblia que este hombre comenzó a caminar con Dios. Es decir, ya no caminaba según su criterio, ya no caminaba según su camino. Él ahora cambió la vida de él por la vida de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Fue revelado en el nombre de Matusalén. Dice que Matusalén significa: cuando llegue tu fin, todo esto se acabará. ¿Qué significa Matusalén? Cuando llegue tu fin, todo esto. Matusalén tenía un nombre profético. Matusalén era una revelación profética de la determinación del mundo de esa época. Aleluya, gloria a Dios. Cuando muera Matusalén, le dijo Dios a Enoc: este mundo lo voy a destruir. Por eso usted lee en el Génesis que habían gigantes. Digan conmigo, gigante. Gigante. Digan conmigo, gigante. Gigante. Miren, en la época de Noé había mucha tecnología que no se encuentra registrada así en la Biblia como nosotros la tenemos. No significa que no existió, pero busque una investigación que se hizo sobre qué pasó antes del tiempo de Noé. La Biblia revela que hubieron ángeles que se rebelaron en contra del Señor. Y hay un cuestionamiento que no voy a entrar en detalle, pero se habla de una mezcla. Y se habla de ángeles que comenzaron a enseñarle a las mujeres cosas que no debían enseñarle. Le llaman los hijos de Dios. Hay un dilema si eran de los hijos de Set o si eran de los descendientes de ángeles caídos. Yo no voy a entrar en esa teoría ni en ese detalle. No quiero problemas con Dios ni con nadie. Pero dice que muchos hijos de Dios, por estar mirando la hermosura de las mujeres, se descarriaron. Digan conmigo, se descarriaron. Y nacieron gigantes, dice la Biblia. Hombres de una estatura increíble. Que dice la historia antecanónica, dice la historia que muchos de ellos, ya lo que ellos hacían, no le daban para comer a los gigantes. Tanto así que los gigantes comenzaron a romper a los hombres en pedazos y a comérselo. Comenzaron a matar las aves y a romper los peces del mar. Con una violencia increíble. Tanto así que eso llegó a la presencia de Dios. Y digo, voy a destruir la tierra. Porque hay demasiada maldad. Hay demasiada violencia. Y esto que ha surgido no lo va a detener nadie. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que pueda coexistir la raza humana. Y Enoc, dice la Biblia que fue un escriba de justicia. Voy a darle unos detalles. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Digan conmigo el lenguaje adánico. Lenguaje adánico. Digan conmigo el lenguaje adánico. ¿Sabe usted cuál era el lenguaje de Adán? El lenguaje de Dios. Ese lenguaje no existe en la tierra. Ese idioma dejó de existir. Vaya e investigue, que se va a sorprender lo terrible que era ese idioma. Digan conmigo, en la tierra había control cuando Adán con Dios caminaba. Cuando Adán comenzó a no caminar con Dios, se rompió la conexión. Mire, ¿se rompió qué? La originalidad se rompió. El miedo entró en el hombre. La desnudez entró en el hombre. La culpa entró en el hombre. El asesinato entró en el hombre. La destrucción familiar entró en el hombre. La corrupción entre los animales entró en la tierra. La tierra fue maldita por causa del pecado. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero se necesitaba un pregonero. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y era Enoc. Amén. Dice que Enoc, antes de Adán pecar,
Adán le puso nombre a todas las cosas. Eso se perdió. Ya los nombres que tienen las cosas no tienen coherencia. En el tiempo de Adán, cuando Adán llamaba las cosas, Adán era como el imán y todos eran el hierro. Adán tenía control sobre todo porque llamaba cada cosa por su nombre. Cuando él decía al perro, perro, el perro le oía y se interesaba porque le habló la autoridad. Cuando le decía al buitre, buitre, el buitre era como un militar, dígame señor. Le oía porque él tenía conexión plena y total sobre todas las cosas. Cuando él decía agua, el agua le obedecía. Porque había dominio, había sembrón, paineco. Aleluya, gloria a Dios. Adán era la imagen viva del Dios viviente, que cuando él hablaba, todo le obedecía. Cuando Adán peca, pierde ese poder, pierde esa autoridad. Cuando no se convierte, que comienza a caminar con Dios, dice que no recibió la revelación del lenguaje adánico. Aleluya, gloria a Dios. Por ende, Adán le transmite esa revelación, le trae el nombre de Dios. ¿Sabían ustedes que el nombre de Dios se perdió en la historia? Nadie sabe con exactitud cuál era el nombre original de nuestro Dios. Porque cuando alguien mencionaba ese nombre, tenía poder sobre los 4 elementos de la tierra. Aleluya. Llámese fuego, agua, aire y tierra. Cuando se pronunciaba el nombre original de Dios, el que lo pronunciaba, ese nombre tenía poder. Era más que una pronunciación, era una explosión, era un dominio, era un control. Cuando el hombre entra en pecado, se busca un país. Cuando el hombre entra en maldad, ese nombre no lo pueden usar ya, porque ese nombre crea cosas. Y un hombre malvado con ese nombre en la boca iba a crear mucha destrucción. Entonces ese nombre fue reservado para los sagrados, para los santos. Y el último que llegó a usar ese nombre eran los sumos sacerdotes cuando celebraban el Yom Kippur en Israel. Y Enoc, cuando caminaba con Dios, recibió ese nombre. Por eso también se habla hoy de un idioma enoquiano. Y ese idioma también se perdió. Enoc fue tan reconocido en su época, en esos 300 años, que duró caminando con Dios, que los gigantes, los hombres de estatura, cuando se dieron cuenta que Dios lo iba a destruir y que venía un diluvio terrible, porque hubo un gigante que Dios le reveló la destrucción del mundo con agua, como se la reveló a Noé. Y fue donde no, dice la historia, para que pidiera a Dios misericordia y perdón por la vida de ellos, para ellos seguir existiendo. Él no intercedió porque se convirtió en un intercesor entre Dios y la tierra, de tanto que este hombre caminaba con Dios. Diga conmigo, era uno, pero caminaba con Dios. Diga conmigo, era uno, pero caminaba. ¿Con quién tú caminas? Él duró 65 años sin conocer al Dios de la tierra, sin servirle, sin asumir responsabilidad. ¿Cómo andas tú en la tierra? Tú estás aquí en la tierra, pero tú vives como si Dios no existiera para ti, porque tú no quieres tener compromiso con Dios. Él no, antes de nacer Matusalén, él vivía en la tierra, pero él no tenía compromiso de ser íntegro, de amar a Dios, de honrar a Dios, de ser un profeta de su época, un profeta de su tiempo. Pero una vez que él se convierte, que él comienza a caminar con Dios, está registrado que Dios comenzó a enseñarle a él el orden del universo, el orden del cosmos, el orden del sol, de la luna, de las estrellas. Es increíble todas las cosas terribles y profundas que Dios le enseñó a este hombre. Le enseñó tanto que le mostró los demonios esos caídos, los ángeles caídos, cómo corrompieron a las mujeres, y le enseñaron la brujería,
la astrología, cómo hacer tantas cosas, porque las mujeres se pongan arete, se pinten la boca y se pongan todas esas cosas raras, que usted hasta desconoce el origen de esas cosas. Ángeles caídos que comenzaron a revelar cosas que no les convenían a los hombres. Cómo moldear el hierro, el acero, el bronce, que en vez de usarlo como instrumento para ayudar a la humanidad, lo usaron para matar. Por eso usted ve muchas películas antiguas donde usaban amuletos, usaban anillos, y había guerra entre reyes y magos, entre reyes y magos, cosa que usted no lo ve dentro de la Biblia, pero sí está reflejado en palabras simples. Por eso que cuando Dios llama a Israel y le prohíbe la práctica en el Levítico 18, la práctica de esos pueblos antiguos, fíjense que todos los pueblos de la tierra tenían dioses paganos. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? No hay una sola cultura, no hay en el mundo una sola cultura que no adorara a dioses paganos. Pero sabemos todos nosotros que detrás de esos dioses, detrás de esos ídolos, ¿qué se esconden? Demonios. Se habla de mezcla, los centauros, los minotauros y unas cuantas cosas. Aún en la cultura griega, ustedes van a ver que los griegos hablan de unos gigantes que tenían hasta un ojo, y el minotauro, y dicen, ¿y qué es esta cosa? Algo que va más allá de la mitología que nosotros sabemos. El mundo espiritual es un mundo delicado, digan conmigo, muy delicado. La Biblia dice que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen. Matusalén, hijo de Enoc, decía su nombre: cuando tú mueras, esto terminará. Enoc lo profetizó, que iba a pasar así. El nacimiento de este muchacho hizo que este hombre se convirtiera a Dios. Yo conocí una mujer que duró 10 años tratando de engendrar una criatura y no hubiese podido dar a luz porque parece que era estéril. Ella se tiró de rodillas y le dijo a Dios: si tú me das un hijo o una hija, yo te voy a servir. Pues Dios le dio a la niña, y cuando Dios le dio a la niña, ¿sabe qué hizo ella? Se convirtió. De muchas maneras Dios llama a la gente. De muchas maneras Dios llama. La Biblia dice: vayan y prediquen. Y dice que hay un grupo que por más que le prediquen no van a creer. Dice la Biblia que los que no creen por la palabra creerán por los milagros. Por los milagros. Dios va a hacer milagros. Hay gente que Dios nos trae a través de milagros, pero hay otros que ni con los milagros van a convertirse. Dígale al que está a su lado: yo espero que tú no seas uno de esos, porque el que no se convierte se perdió. La voz de Dios, dice la Biblia, que de muchas maneras Dios le habla a los hombres, y el hombre no entiende. Dios le habla a través de la naturaleza, a través de sueños, a través de éxtasis, a través de revelaciones, a través de profetas, a través de ángeles. Nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que habrá gente que al que se levante un muerto, ni aún así van a creer en Dios. La incredulidad y la falta de fe lo va a condenar. Es terrible, hermano. Este hombre común y corriente, Dios le dio a este muchacho y él se convirtió. Él se entregó. Él asumió compromiso con Dios, con el nacimiento de su hijo. Y en esta noche Dios te está hablando a ti, que vivía como Enoc, una vida normal de agricultor, de escriba. Oiga, en esa época ser un escriba no era todo el mundo. Y oiga cómo le llaman: escriba de justicia. Porque había mucha injusticia. Y sabe usted, una de las principales características de los hijos del diablo es la injusticia. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y luego dice: en esto conocemos a los hijos de Dios,
y a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, digan conmigo, que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y yo le pregunto, y si no es de Dios, ¿de quién es? En honor a la verdad, ¿de quién tú eres hijo? Porque Cristo dice, yo hago lo que vi a mi Padre hacer. Y yo preguntaría, ¿Dios roba? No. ¿Dios mata? No. ¿Dios habla mentira? ¿Dios fornica? ¿Dios adultera? ¿Dios adora ídolos? ¿Dios adora demonios? ¿Dios tiene juego de azar? ¿Dios secuestra? ¿Dios deshonra? Entonces, ¿de quién tú eres hijo? En honor a la verdad, ¿a quién tú adoras? En honor a la verdad, ¿para quién tú vives? Enoc vivía para Dios. Una vez nació, Matusalén se entregó a Dios y duró 300 años predicando que venía un juicio donde todos los hombres impíos iban a ser destruidos por sus malas obras, por sus obras impías que habían cometido, y que ninguno iba a salir libre del juicio de Dios. Por eso yo le digo en esta noche a los amigos, a las amigas que están aquí, usted está a tiempo, porque así como Matusalén significa cuando deje de existir todo esto se acabará, esto se está acabando, y en cualquier momento, Jesús lo dijo, cuando vean que haya guerra, que los hijos se levanten contra los padres, que haya mucha maldad, que haya mucha violencia y haya muchas enfermedades, les voy a decir una cosa, dijo Cristo, cuando ustedes vean esto, recuerden que yo estoy a punto de venir a la tierra a buscar los que son míos. Porque digo, yo me voy, pero no lo voy a dejar. Y digo, y si me voy, voy a volver de nuevo. Y cuando venga, me voy a tomar a mí mismo. Pero le dijo que sin paz y sin santidad nadie le iba a ver. Él dijo que cuando él venga se va a llevar al que está preparado. Porque él habló de dos gentes que van a estar acostados en una cama. Uno va a ser tomado y el otro será. Dos estarán moliendo en un molino. Uno será tomado y el otro será. Porque Cristo vendrá de noche y de día. Digan conmigo, de noche y de día. De noche y de día. Habrá gente durmiendo en un país. Porque ahora mismo aquí estamos de noche. Pero hay un país que están trabajando. Que es de día. Ahora que son las 3, las 4 de la tarde, las 12 del día, en algunos países están trabajando. Pero ahora mismo hay mucha gente durmiendo. Entonces cuando Cristo venga, vendrá de noche, habrá gente trabajando y otros durmiendo. La pregunta es, de los dos, ¿quién es el que se va? ¿Es usted o el que se queda? Porque dice que uno se va y otro, y va a ser de repente. Él vendrá como ladrón en la noche, sin avisarle a nadie. ¿Qué es lo que él te dice? Esté preparado. Tiene que estar preparado. Yo entiendo que tú tienes muchos años que no sirve a Dios. El caso mío, yo me convertí a la edad de 12 años. Ya yo llevo 34 años sirviéndole a Dios. Yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Y yo me dejé encontrar. Y cuando Él llegó a mí, que mis ojos se abrieron, yo dije, si Dios existe, lo voy a conocer. Y si es como tú me dices, nunca más faltaré a la iglesia. Usted me diría, pastor, pero que yo hago cosas malas. Bueno, antes de yo convertirme, yo jugaba gallo. Yo jugaba quiniela. Yo jugaba dado. Yo era adicto a los juegos. Estaba, míreme, perdido en todos esos juegos de azar. Y decía que no iba a ser rico jugando. Y muchas veces juraba por mi mamá que no iba a jugar. Pero de que me caía el dinero en los bolsillos, ahí estaba en la taberna. Era un perdido en los juegos. Hasta que Cristo llegó a mi corazón. Y me cambió. Y me liberó. Y ya tengo 34 largos años, desde la edad de 12 años. Tengo predicando a Jesucristo.
sirviéndole a mi Señor y proclamando su santa y pronta venida. Es decir, amigo, que todo el que está aquí no nació en el Evangelio, como usted no nació. Quizá usted nació y se descarrió, pero es la hora de volver. Y le hago ese llamado, que como Enoc se convirtió a los 65, yo no sé cuántos años usted tiene, pero dice que cuando se convirtió duró 300 años sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y la hizo tanto que Dios se lo llevó al cielo sin ver la muerte. Vivió tan santo, vivió tan sagrado que ya no cabía aquí en la tierra. Y Dios se lo llevó en vida al cielo, sin ver la muerte. Es el único personaje que hasta el día de hoy se conoce que Dios se llevó al cielo para nunca ver la muerte. Para nunca ver la muerte. Fíjese qué tan sagrado y qué tan profundo era este hombre, visitado por los ángeles y llevado al cielo en un palacio celestial, donde Dios le reveló cosas que ojo humano no ha podido ver. Dios para usted tiene un plan. Y en esta noche Dios te ha permitido venir para que tú escuches su voz, para que tú entiendas que tú naciste con un gran propósito, que tú estás destinada por el cielo a salvarte, porque Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y le digo a un grupo: por eso ustedes no me seguís, porque no soy de Dios, sino de vuestro padre el diablo. Porque ustedes me quieren matar a mí, le dijo Jesús en Juan 8:44, porque le digo la verdad y mi palabra no haya cabida entre ustedes. Hay personas, miren, que por más que ustedes prediquen la Biblia, ellos nunca van a creer, porque parece que nacieron para ser hijos de perdición. Pero hay que predicar para que nadie tenga excusa. Doy gracias a Dios por esa campaña, como ahora estamos aquí. Se dio y yo pasé y me senté como está usted sentado. Escuché y me hicieron el llamado y miren aquí. Después de 34 años sigo predicando el Evangelio de Jesucristo. Amiga, amigo, no sigas caminando sin su Creador. Dios te ama, Dios te quiere salvar. Hay planes de Dios para tu vida. Detente ya. Deja de seguir siendo una mujer ordinaria, una mujer común, sin la revelación del cielo. Una vez que no se convirtió, Dios se le reveló y le reveló cosas terribles y profundas que todavía en el siglo XXI se siguen investigando, se siguen analizando. Puedo decir con toda seguridad que Enoc aceptó el llamado. Enoc aceptó el compromiso con Dios. Enoc dejó el mundo, dejó la calle, dejó la corrupción, dejó todo y se consagró a su Creador. Es el llamado que Dios te hace en esta noche.